Por 28 años serví café cada mañana a un hombre que sonreía y me decía gracias. La misma sonrisa, las mismas manos, la misma mirada mansa que usaba con la Biblia abierta. Y mientras yo vivía esa mentira, jóvenes que confiaban en él no volvían más a casa con sus propias familias. Solo después de que cayó muerto en el púlpito, en medio de un sermón sobre misericordia, descubrí lo que había detrás de aquella puerta cerrada con 7 candados. Mis queridos, mis queridas, qué bueno que llegaron hasta aquí. Qué bueno de verdad. Siéntense un ratito conmigo que esta abuelita tiene algo importante que compartir con ustedes hoy. Algo que llevo en el pecho desde hace tiempo y que necesita ser dicho en voz alta. Porque el silencio, aprendí de la forma más dolorosa que existe. El silencio protege a quien no merece ser protegido. Mi nombre es Eloína Custodio Pérez. Tengo 66 años. Nací aquí mismo en Aguascalientes. Y aquí vivo hasta hoy en un departamentito de una recámara en el centro de la ciudad. Chiquito, sí. Sencillo, sí. Pero mío, solo mío. Y si supieran cuánto vale para mí ese solo mío, entenderían. Porque me acuesto cada noche con el corazón más tranquilo del que jamás tuve cuando vivía en una casa grande, con muebles bonitos y un esposo al que todo mundo llamaba santo. Aquí en mi mesita de la sala paso mis tardes. No es costura, no es bordado, no son recetas de cocina. Es esto que están viendo aquí. Recortes de periódico, documentos, hojas escritas a mano, cartas, fotocopias de papel oficial. Organizo todo con mucho cuidado. Cada cosa en su lugar correcto, cada documento protegido en un plástico transparente, cada sobre numerado en la secuencia correcta. La gente a veces me pregunta, ¿por qué hago esto? ¿Por qué guardo todo? ¿Por qué no tiro todo y empiezo una vida nueva, una vida ligera, sin este peso de papel en la mesa? Les digo lo mismo que les voy a decir ahora, porque alguien necesita recordar. Porque cuando el mundo quiere olvidar, alguien necesita sostener la memoria con las 2 manos y no dejarla caer. Y yo elegí ser esa persona. No porque alguien me lo pidió, no porque es fácil. No es fácil, mi bien. No es fácil nada de lo que hago todos los días, pero porque se lo debo. Se lo debo a mucha gente que ya no tiene voz para reclamar. Este álbum que están viendo, este montón de papeles aquí en mi mesa, que parece un desorden, pero que tiene un orden que solo yo entiendo, cuenta una historia. La historia de una mujer que creyó en un hombre por casi 3 décadas, que sirvió a ese hombre, que oró con ese hombre, que cuidó la agenda de ese hombre y que durmió bajo el mismo techo que ese hombre, y que solo descubrió quién era de verdad cuando él ya estaba muerto y enterrado. Y cuando la policía abrió una puerta que él mantuvo cerrada con 7 candados por más de 20 años. Me llamo Eloína, tengo 66 años, y la historia que voy a contar hoy es la historia más difícil, más necesaria y más pesada de mi vida. No voy a ahorrarles los detalles que importan, pero voy a contar de la manera que puedo contar, con respeto, con cuidado y con la verdad que tardé demasiado tiempo en ver. Pero antes de continuar, necesito pedirles algo especial. Si todavía no se han suscrito a este canal, háganlo ahora, mi bien. Aprieten el botón rojo ahí abajo y activen la campanita, porque esta abuelita no para de traer historias que necesitan ser escuchadas. Y denle like también, ¿eh? Ese like es la mano de ustedes extendida hacia mí. Es la forma de decirme, Eloína, puede continuar. Estamos aquí, estamos escuchando. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito me están viendo ahora y qué hora es allá donde están. ¿Están por la mañana con el cafecito todavía caliente, por la tarde después de la comida con esa pereza rica, o ya de nochecita con la casa quieta y la familia dormida? Leo todos los comentarios, mis queridos, todos sin excepción. Me pone muy feliz saber de dónde vienen, de qué rinconcito de México o del mundo sacan un ratito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sale? Vamos a crear una cadena de cariño entre nosotros ahora. Siéntense bien ahí, porque esta historia comienza hace muchos años,
en un tiempo en que yo todavía era una mujer llena de fe, llena de esperanza y que creía de verdad que Dios mandaba señales a través de las personas que ponía en nuestro camino. Creía de una manera bonita, genuina, de esa forma que solo podemos creer cuando todavía no hemos aprendido que existen personas en el mundo que usan la fe de otros como herramienta de engaño. Aguascalientes en los años 60 era una ciudad que todavía estaba aprendiendo a crecer. Tenía un polvo característico en las calles de tierra, un calor que pesaba diferente del calor de otras partes de México, y una forma de vivir que mezclaba lo tradicional con una modernidad que llegaba despacito, sin prisa y sin aviso. Las calles del centro tenían adoquín que hacía un ruido bonito cuando llovía, y el lodo rojo escurría por las esquinas. Era mi ciudad. Es mi ciudad hasta hoy. Mi papá se llamaba Argemiro Custodio Pérez, hombre bajito, moreno, de bigote grueso y voz gruesa que contradecía el tamaño del cuerpo. Era de esas personas que cuando hablaban, todo mundo se detenía y prestaba atención, no porque impusieran miedo, sino porque transmitían una autoridad natural que venía de dentro, de la honestidad de quien nunca intentó ser lo que no era. Trabajaba en el comercio, en un almacén del centro que vendía de todo un poco. Petróleo para lámpara, harina de maíz, tela de algodón estampada, medicina simple de farmacia, hilo, agujas, las cosas que la vida cotidiana de Aguascalientes necesitaba en aquel tiempo. Era conocido por todo mundo en el barrio porque trataba a cada cliente por su nombre y nunca anotaba lo que era fiado sin antes mirar a los ojos de la persona y decidir por sí mismo si era de confianza. Esa forma de evaluar a la gente, mi papá la tenía por instinto. Yo heredé la característica, pero no aprendí a usarla a tiempo. Mi mamá se llamaba Filomena Rodríguez Custodio. Esa era una mujer de fibra, mi gente, del tipo que la tierra mexicana produce con una resistencia que la apariencia tranquila engaña. Alta para la época, cabello oscuro trenzado siempre de la misma forma, manos grandes y callosas de tanto trabajar, pero que se volvían suaves cuando me acariciaban la cabeza cuando estaba enferma. Ella cuidaba la casa, cuidaba a los hijos, y todavía ayudaba a mi papá con las cuentas del almacén las noches de viernes, sentada en la mesa de la cocina con un cuaderno y una pluma. Era religiosa, pero no beata. Iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario antes de dormir. Tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe en el estante de la sala, pero no dejaba que la fe se convirtiera en excusa para no trabajar, y no dejaba que la religión se convirtiera en forma de juzgar al vecino. Fue de esa mamá que aprendí que la fe verdadera es silenciosa y coherente, que no necesita escenario, que no grita, que vive en lo cotidiano, en las manos que trabajan y en el corazón que respeta. Éramos 4 hijos. Yo era la de en medio. Después de Argemiriño, mi hermano mayor, que desde temprano heredó la forma seria de mi papá, y antes de Flaviña, mi hermanita menor, de quien cuidaba como si fuera mi hija a veces, y de Dirceu, el Benjamín de la familia y el payaso de la casa, el que hacía reír a todo mundo incluso en los días difíciles. Familia grande para una casa pequeña, pero amor que cabía sin apretar. La casa tenía un pasillo largo que usábamos como campo de fútbol improvisado cuando llovía fuerte afuera. Tenía un árbol de mango en el patio que era el trono de todo mundo en las tardes calurosas de verano, el lugar de descanso, de conversación, de vigilar el tiempo pasar. Tenía el olor de carne guisada que mi mamá hacía todos los viernes con esa mezcla de condimentos que nunca enseñó completamente a nadie. Ajo muy dorado, un tantito de comino que medía al ojo y una paciencia de dejar cocinar despacio que yo nunca tuve igual a la de ella. Llegábamos de la escuela el viernes y el olor ya anunciaba antes de abrir el portón que iba a haber algo rico en la comida. La infancia en Aguascalientes tenía sabor de gorditas que llegaban en temporada, esas delicias tan características de México, con ese olor fuerte que divide opiniones, pero que para mí siempre fue el olor de casa, de patio, de familia reunida alrededor de la mesa.
Tenía sabor de tamales que la vecina doña Gervasia vendía en la ventana toda la temporada de Día de Muertos, envueltos en hoja de maíz todavía calientes. Tenía el ruido del radio de mi papá en el volumen que le gustaba, muy alto según mi mamá, tocando las canciones rancheras antiguas que amaba, y la voz de ella cantando bajito, incluso sin saberse todas las letras, de espaldas a él, moviendo las ollas en la estufa, fingiendo que no estaba cantando. Yo era una niña curiosa. Me gustaba leer en una época en que los libros eran cosa rara y cara. Leía el empaque de productos, periódico viejo pasado de mano en mano, cualquier papel con letra impresa que apareciera frente a mí. Tenía una libretita de tapa dura donde copiaba palabras nuevas que aprendía con el significado al lado, como si fuera a hacer un diccionario solo mío. Mi maestra de la escuela municipal, doña Teresita Abreu, mujer de lentes gruesos y voz firme que enseñaba con una dedicación que hoy sé que era vocación rara, decía que yo iba a ser doctora un día. No lo fui, pero aprendí a leer el mundo con atención. Y esa habilidad que debería haberme servido mejor de lo que sirvió, fue la que me dio fuerzas más tarde para no desviar los ojos de una verdad que el mundo entero quería tapar. La escuela quedaba a 3 cuadras de casa. Íbamos a pie todos los días con Argemiriño al frente, dando pasos largos y Flaviña de mi mano. Pasábamos por el mercado que funcionaba los martes y jueves, y mi mamá a veces nos mandaba a comprar nopales, chayotes, calabacitas, las verduras que necesitaba para la cocina de esa semana. Me encantaba ese trayecto por el mercado. Adoraba el movimiento, el ruido, el olor a cilantro fresco cortado en el momento, los gritos de los vendedores anunciando precios con esa entonación cantada que solo quien vivió sabe cómo es. Mi papá no era hombre de religión fervorosa, iba a misa en Navidad y en Semana Santa, cumplía lo básico y pensaba sinceramente que Dios entendía que un hombre que trabajaba toda la semana necesitaba el domingo para descansar sin culpa. Mi mamá era diferente en la devoción, más presente en la práctica religiosa, pero sin esa cosa de imponer, de exigir, de juzgar a quien no era igual. La fe de mi mamá cabía dentro de ella. No necesitaba escenario, no necesitaba aprobación. Fue de esa forma tranquila que aprendí sobre religión, como cosa buena, personal, íntima, como conversación con Dios que uno tiene a solas en el silencio del corazón, no como espectáculo, no como poder, no como forma de que una persona se ponga por encima de las otras y llame a eso unción. Eso lo fui a aprender mucho tiempo después, de la peor forma posible. Crecí feliz en Aguascalientes. Jugué en el patio hasta rasparme las rodillas. Aprendí a hacer pan casero con mi mamá una tarde de sábado lluvioso. Lloré cuando mi gatito rayado desapareció y no volvió. Reí de las payasadas de Dirceu hasta que me dolió la panza. Peleé con Flaviña por tonterías de hermanas y me reconcilié al día siguiente como si nada hubiera pasado. Viví la infancia que todo niño en el mundo merece vivir. Simple, honesta, llena de amor imperfecto y completamente real. Y cuando fui creciendo, cuando el mundo comenzó a abrirse más allá del patio y de la escuela y del mercado de los martes, llevé conmigo esa fe simple que mi mamá me había enseñado. Esa fe que no necesita ruido, que no necesita corona, ni micrófono, ni traje impecable, que no necesita que nadie la valide. Pero el mundo iba a descubrir. Está lleno de gente que aprendió que la fe de otros es lo más fácil de usar cuando se quiere poder. La adolescencia en Aguascalientes en los años 70 tenía el olor a colonia barata y la textura de vestido de algodón estampado en los días de fiesta. Sabíamos de moda por lo que llegaba en las revistas atrasadas que las vecinas pasaban de mano en mano, cada una más amarillenta que la anterior, y el cine de la ciudad exhibía películas con meses de retraso en relación a la Ciudad de México. Pero no nos quejábamos porque era lo que había y era bonito de todas formas. Era nuestro. Tenía mis amigas, mis risas, mi forma algo seria de ser que me diferenciaba de las otras chicas de mi edad. No era arrogancia, era timidez disfrazada de seriedad, que es una cosa completamente diferente. La gente pensaba que era cerrada, difícil de acercar, pero solo era tímida de una forma que no sabía mostrar. Observaba mucho antes de hablar.
Notaba detalles que otros no notaban. La forma en que una persona desviaba la mirada, la vacilación en una palabra que debería ser natural, la diferencia entre lo que alguien decía y lo que el cuerpo mostraba. Recuerdo a mi mamá diciéndome en una de esas tardes de conversación que teníamos en el pasillo de la casa: Eloína, miras mucho al mundo con ese ojo de lince, pero a veces necesitas mirar más hacia adentro también. Tenía razón, pero solo lo entendí décadas después. Mi primer novio se llamaba Lindomar, muchacho educado, hijo de profesor de matemáticas. Usaba lentes de armazón grueso y cargaba libros bajo el brazo como si fueran parte del uniforme. Noviamos un tiempo, ese noviazgo bonito de adolescencia que es más amistad que otra cosa. Paseo el domingo, billete doblado pasado en la escuela, conversación en la banqueta, hasta que la mamá llamaba para entrar. Terminamos sin pelea, sin drama, sin esa cosa fea que queda. Nos quedamos amigos hasta que se fue a estudiar a Guadalajara y la vida llevó a cada uno por su camino. Con 18 años empecé a trabajar. Fui secretaria en una pequeña empresa de contabilidad en el centro de Aguascalientes. Escribía en máquina de escribir, archivaba documentos en carpetas, atendía el teléfono con esa voz cuidada que mi patrona enseñó. Organizaba todo con el orden que siempre fue mi forma de ser en el mundo. Me gustaba el trabajo con una satisfacción honesta. Me gustaba ver las cosas en su lugar correcto. Cada carpeta en su espacio, cada número en su campo. El orden siempre me dio una sensación de control sobre el caos que la vida suele ser. Trabajé ahí varios años, juntando un dinerito, ayudando con los gastos de casa, convirtiéndome en una mujer adulta de la forma simple y gradual que la vida permite cuando no te reserva ninguna sorpresa enorme de inmediato. En esa época entró en mi vida mi primer esposo, don Adalto. Adalto Ferreira de Reséndez, hombre tranquilo como pocas cosas en este mundo, trabajador sin alarde, que vendía equipo agrícola para rancheros de la región y recorría los caminos de tierra del norte de Aguascalientes con una paciencia que siempre admiré. No era hombre de grandes palabras ni de grandes gestos. Era del tipo que demostraba afecto haciendo las cosas, arreglando lo que se rompía, apareciendo cuando necesitaba aparecer, siendo confiable de la forma simple que es la más difícil de encontrar. Nos casamos cuando yo tenía 23 años, en una ceremonia sencilla en la iglesita del barrio con la familia y los amigos más cercanos. No fue esa pasión arrolladora de romance, fue afecto que fue creciendo despacio, respeto mutuo que se fue construyendo en el día a día, compañerismo que se fue solidificando en las conversaciones de fin de tarde. El tipo de amor que mi mamá llamaba amor de hacer vida juntos, con ese pragmatismo mexicano que suena seco, pero que es profundo. Vivimos bien. Tuvimos años buenos y años con apretones, las confusiones normales de cualquier pareja que intenta construir una vida dentro de las limitaciones de lo que tiene y lo que puede. No tuvimos hijos, intentamos, no llegaron, y con el tiempo aprendimos a llenar la casa de otras formas, del modo que la vida enseña cuando cierra una puerta. Visita de sobrinos que se quedaban el fin de semana, un perro callejero que adoptamos porque apareció en la banqueta y no se fue más. Amigos para cenar los viernes con la comida de Filomena, que se volvió mi receta favorita de repetir. Don Adalto se enfermó cuando yo tenía 32 años. Cáncer, un año de lucha, de hospital en Guadalajara, de esperanza que va y viene y que a veces desaparece completamente. Y uno se queda ahí de todas formas sosteniendo la mano de quien está luchando, porque eso es lo que el amor verdadero hace. Murió por la tarde en un cuarto blanco de hospital donde había ido a buscar segunda opinión con un especialista que un amigo había recomendado. Yo estaba a su lado cuando cerró los ojos. Sostuve su mano hasta que se enfrió. No quité mi mano antes de eso. La viudez era un peso que no sabía que pesaba tanto antes de cargarlo. No es solo la nostalgia de la persona, es el silencio dentro de casa que cambia de calidad cuando ya no hay nadie más para llenarlo. Es el lado de la cama que queda con un vacío que el ojo capta cada mañana antes incluso de que la conciencia despierte bien. Es descubrir que te acostumbraste a existir en función de alguien
y ahora necesitas aprender a existir por cuenta propia, sin saber bien cuál es el tamaño del espacio que es tuyo. Volví a trabajar más horas. Cambié de empleo. Fui secretaria en una iglesia bautista del barrio, trabajo que apareció por recomendación de una amiga de la familia. No era vocación religiosa exactamente lo que me llevó ahí. Era necesidad de comunidad, de no quedarme sola dentro de 4 paredes con el silencio del luto, de tener a dónde ir por la mañana con una razón que no fuera solo la obligación del empleo. La iglesia daba eso, pertenencia, un lugar donde la gente te conoce por tu nombre y pregunta cómo estás y espera una respuesta de verdad. Yo necesitaba eso. Y ahí, poco a poco, fui reconstruyendo una rutina que cabía en mí. 3 años después de la muerte de Adalto, yo tenía 35 años. Ya no lloraba todos los días, pero todavía sentía la falta con ese dolor sordo que queda después de que el luto agudo pasa. Estaba participando en una conferencia de pastores en Guadalajara. Fui acompañando a la delegación de la iglesia, donde trabajaba como secretaria y organizadora, cuando un hombre vino hacia mí después de un culto de la tarde. Alto, cabello canoso aún siendo joven, traje oscuro bien planchado, sonrisa amplia, demasiado amplia para un primer contacto, pero que tenía ese calor que hace pensar que el exagero es sincero. Apretón de mano firme, no agresivo, firme de la manera que transmite confianza. Mi nombre es Eliakim Borges de Santana. Dios me dijo que te iba a encontrar aquí. Pensé que era forzado. Pensé, pastor nuevo queriendo impresionar, ese tipo de frase que el hombre religioso usa cuando quiere que la mujer se sienta especial sin necesitar hacer nada concreto para eso. Pero había algo en él que era diferente de cualquier hombre que había conocido antes. No era belleza de rostro, que no era el caso, pero era la presencia. El tipo de persona que entra en una sala y el aire alrededor cambia de alguna forma que no puedes nombrar, pero que sientes en la piel. Me invitó a cenar esa misma noche. Fui, pensando que sería una cena de grupo, una de esas cenitas de confraternización que suceden en esas conferencias. Éramos solo nosotros 2 en una fonda sencilla cerca del hotel, pero que él había elegido con cuidado porque la mesa del rincón tenía privacidad sin ser demasiado íntima. Un detalle que noté y que él nunca me iba a decir que había calculado. Conversamos por horas. Hablaba de la visión que tenía para una nueva iglesia que quería fundar en Aguascalientes, de una congregación que sería diferente, más acogedora, más enfocada en las familias, en los jóvenes. Hablaba con una convicción que hacía sentir que eras parte de algo mayor que tú mismo, que es lo que toda persona que se siente sola más quiere sentir. Tenía una forma de mirar directo a tus ojos mientras hablaba que creaba la impresión absoluta de que eras la única persona en el mundo que estaba viendo en ese momento. Noviamos 8 meses después de esa noche. Meses de flores que aparecían en mi trabajo sin aviso, de llamadas telefónicas que a veces duraban hasta la madrugada, de visitas organizadas y correctas, de paseos honestos en lugares públicos. Era atento de la forma correcta, no en exceso que asusta, no con esa efusividad que después se descubre ser pura actuación. Era dosificado, calculado en la atención, gentil en las palabras, sin ser demasiado empalagoso. Tenía una forma de aparecer en los momentos correctos que hacía pensar que era instinto, pero que iba a entender mucho después que era método. Cuando me pidió matrimonio pensé, Dios me dio una segunda oportunidad. Pensé eso con esa gratitud de quien perdió mucho y piensa que recibir de nuevo es milagro. Tenía 36 años, había sido viuda por 3 y pensé que lo que estaba frente a mí era respuesta a una oración. Al día siguiente de la propuesta, vino a buscarme a casa con flores. Mi mamá abrió la puerta, lo miró y después me miró a mí con esa mirada de madre, ese silencio evaluativo que es más profundo que cualquier palabra. No era desconfianza exactamente. Era esa cosa que la mamá tiende a ver más allá de lo que el ojo muestra, esa antena que la maternidad agudiza y que a veces capta frecuencias que la hija enamorada no quiere sintonizar. No le pregunté qué vio y ella no me lo dijo. Años después, muchos años después,
En un momento en que ya había entendido todo, le pregunté a Flaviña si mi mamá, que ya había muerto, alguna vez había dicho algo sobre Eliakim. Flaviña se quedó en silencio un momento. Después dijo, ella decía que tenía los ojos de quien ve lo que quiere e ignora el resto. Mi mamá vio. Yo no quise ver. Y esa diferencia costó demasiado caro. Nos casamos en enero de 1996. Ceremonia grande. 300 personas, flores blancas por todos lados, 2 coros que cantaron hermoso. El obispo que celebró dijo que esa pareja iba a hacer la obra de Dios y que el fruto de ese matrimonio se multiplicaría en toda la congregación. La respuesta fue un amén unánime que resonó por las paredes de la iglesia y que escuché con el corazón lleno de una esperanza que no sabía que era frágil como vidrio. Los primeros años fueron lo suficientemente buenos para engañarme completamente. Y eso es lo que más me duele recordar, porque cuando algo es horrible de inmediato, uno sabe lo que es. Cuando es lo suficientemente bueno para engañar, uno construye una vida sobre ese equívoco, sin darse cuenta de que el piso no es firme. Eliakim era atento de la forma correcta, no en exceso, no con esa efusividad que después se descubre ser actuación vacía. Era gentil en las palabras, presente en las decisiones de la vida cotidiana, seguro cuando yo necesitaba seguridad, tranquilizante cuando me ponía ansiosa. Era el tipo de esposo que las mujeres de nuestra calle elogiaban en las conversaciones de banqueta y que las otras de la congregación miraban con una admiración que yo veía y que me hacía sentir que había hecho una buena elección. Pero había cosas, siempre había cosas que yo notaba y guardaba en ese cajón mental que uno abre cuando está listo para lidiar con lo que tiene adentro y que, en mi caso, nunca fue abierto por voluntad propia. Solo se abrió cuando la vida forzó. Dormíamos en cuartos separados desde el comienzo del matrimonio. La justificación era espiritual y sonó razonable la primera vez que explicó. Necesitaba despertar de madrugada para orar. A veces se quedaba hasta el amanecer en oración. No quería perturbar mi sueño con el movimiento. Yo acepté. Me dije a mí misma que el matrimonio de pastor era diferente, más espiritual, menos mundano, que la fe exige sacrificios que el mundo no entiende. Creí eso porque necesitaba creer en algo que tuviera sentido. La Iglesia Cenáculo de la Redención, que fundó en 1998, creció de una manera que ningún observador externo podía explicar con facilidad y que los de adentro explicaban con la gracia de Dios, que era la explicación que cabía para todo cuando Eliakim era el tema. 50 miembros al inicio, 800 pocos años después 1500, después 2400. Un crecimiento constante, orgánico, que alimentaba en él una reputación que iba más allá de la ciudad. Eliakim predicaba con un fuego que hacía llorar a la gente en las bancas, que hacía que hombres adultos cayeran de rodillas en el pasillo durante el culto. Conocía a cada miembro por su nombre, el nombre del cónyuge, el nombre de los hijos, el nombre de la mamá que estaba enferma, la situación del empleo que estaba difícil. Esa memoria que tenía, ese interés que demostraba por cada detalle de cada vida, era lo que más hacía que la gente dijera que era diferente, que era ungido, que era especial. Las familias confiaban en él completamente, sin reserva, con esa confianza que uno deposita en quien cree que habla de parte de Dios. Una confianza que no cuestiona, porque cuestionar sería falta de fe. Y nadie quería ser el que tenía falta de fe en la congregación del apóstol Eliakim. Y era en esa confianza que el peligro vivía en silencio desde hacía décadas. El rancho que compró en 2001, una propiedad de 12 hectáreas en Calvillo, a 130 kilómetros de Aguascalientes, camino de tierra, sin vecinos cerca en un radio de 3 kilómetros, fue presentado a la congregación y al consejo como patrimonio de la iglesia, destinado a retiros espirituales. Retiros de renovación, de fortalecimiento de la fe, de búsqueda de la presencia de Dios, lejos de la agitación de la ciudad. El consejo aprobó. Claro que aprobó. Nadie cuestionaba al apóstol Eliakim.
Eliakim reformó el rancho apenas lo compró. Pintó, organizó, compró muebles sencillos y construyó un sótano. Dijo que era para guardar suministros de los retiros, alimentos no perecederos, colchonetas de campamento, material de reserva. Yo escuché, asentí con la cabeza. Guardé en el cajón sin siquiera darme cuenta de que estaba guardando. Los retiros comenzaron en 2002. Cada mes, el último miércoles del mes, llevaba un grupo de jóvenes al rancho. Iba por la mañana, volvía al día siguiente. A veces se quedaba 2 días, dependiendo del movimiento del espíritu, como decía. Iba en carro solo, manejando, llevando a los jóvenes que la congregación mandaba, con la confianza más completa que jamás he visto depositar en un ser humano. Yo nunca fui. Cuando pregunté una vez si podía ir, sonrió con esa sonrisa bonita y dijo: «Retiro de jóvenes es cosa de jóvenes, Eloína. Te sentirías fuera de lugar, mi bien. Tu función es aquí, cuidando las cosas». Y yo acepté. Me quedaba en casa, cuidaba su agenda, organizaba los compromisos de la semana siguiente, atendía llamadas de miembros que necesitaban hablar con el pastor. Era la función de la esposa. Yo conocía mi lugar, pero había cosas que uno nota cuando está mirando, pero no quiere ver. Los jóvenes volvían de los retiros callados. Eso lo veía con la claridad de quien está en primera fila cada miércoles cuando llegaban de vuelta, y lo archivaba con la eficiencia de quien no quiere entender lo que archiva. Pensaba que era el Espíritu Santo trabajando en el corazón de ellos. Ese silencio que viene después de una experiencia espiritual profunda, ese recogimiento interior de quien tocó algo que va más allá de las palabras. Pero había un tipo específico de silencio en esos jóvenes que era diferente del silencio espiritual que yo conocía. No era recogimiento, era ausencia, como si una parte de ellos se hubiera quedado allá en el rancho y no hubiera vuelto junto en el carro. Una muchacha que conocía, hija de una pareja devota de la congregación que veía todos los domingos desde hacía años, fue a un retiro y nunca más apareció en la iglesia después. La mamá, en una conversación rápida en el pasillo, dijo que se había ido a vivir con parientes a otra ciudad. Yo escuché. Asentí con la cabeza. Dije: «Qué bueno que esté bien». Y guardé en el cajón. Había ese olor diferente que Eliakim traía en el cuerpo cuando volvía del rancho. No era tierra, no era sudor de trabajo al aire libre. Era algo químico, fuerte, que yo no reconocía, pero que no me pregunté de dónde venía. La nariz lo notaba y el cerebro lo descartaba antes incluso de formular la pregunta. Había la ropa que lavaba solo siempre, después de cada retiro, sin dejarme tocar. Me ensucié de trabajo manual allá, yo mismo me encargo. Pero era solo la ropa del retiro. Las otras las dejaba normalmente. Había la mochila que abrí sin querer en la cajuela del carro, buscando el paraguas que pensé que había dejado ahí. Dentro había cinta adhesiva ancha, cuerda de nylon, guantes de goma, un frasco sin etiqueta con líquido transparente. Cerré la mochila y la guardé de vuelta en el lugar donde estaba. Mi cerebro produjo una explicación para cada artículo antes de que pudiera siquiera pensar. Cinta para arreglar tubos, cuerda para cerca, guantes para limpiar fosa, producto de limpieza fuerte. Una explicación para cada artículo. Organizada, razonable, convincente, porque la alternativa, aceptar lo que estaba frente a mí, era impensable para la mujer que era en ese momento. Y entonces estuvo Talison. Guardé ese nombre dentro de mí como si fuera un hueso que no sale de la garganta. Un muchacho joven de la congregación, hijo de una familia que conocía bien, que vino a abordarme una tarde después del culto con un nerviosismo que debería haber reconocido, pero que no supe nombrar. Sus ojos estaban llenos de algo que no pude identificar en el momento. Urgencia, miedo, súplica, todo mezclado en una expresión que un rostro joven no debería tener motivo de cargar. «Doña Eloína, necesito decirle algo sobre el retiro». Eliakim apareció detrás de él como si hubiera esperado el momento. Surgió sin hacer ruido, con esa naturalidad calculada que nunca supe que era calculada. Puso la mano en el hombro del muchacho con ese apretón que parecía amigable y que no lo era.
Ven acá, mi hijo, que necesito que hagas una oración importante. Y se llevó al muchacho por el brazo, en dirección contraria, sin prisa aparente, pero con la firmeza de quien no da opción. Me quedé parada, mirando ese movimiento por algunos segundos. Taliesin miró hacia atrás antes de doblar el pasillo. Esa mirada. No supe lo que era en el momento. Me llevó años, décadas, saberlo. Era una petición de socorro disfrazada en despedida de quien entendió que la ayuda no va a venir. Una semana después, la familia de Taliesin se mudó de ciudad de un día para otro, sin aviso, sin despedida en la congregación. El papá dijo que era por una transferencia de empleo. Nadie cuestionó. En Aguascalientes, cuando un miembro desaparecía de la congregación, el apóstol Eliakim decía que cada uno tenía su tiempo con Dios y que respetar el camino de cada uno era señal de madurez espiritual. La congregación escuchaba y concordaba. Yo escuchaba y concordaba. 22 años de retiros, del 2002 hasta el fin, cada último miércoles del mes, sin excepción. Eliakim nunca faltó ni uno solo, ni cuando estaba resfriado, ni cuando llovía torrencialmente en el camino de tierra, ni en las fiestas de fin de año. Nada le impedía ir al rancho en esa fecha. Y yo servía el café todos los días por la mañana. Escuchaba el «gracias», dicho con esa sonrisa que todo mundo llamaba pastoral. Veía las manos fuertes que sostenían la taza y creía. La fe que me engañó no era ciega de nacimiento. Era una fe que elegí cegar día tras día. Detalle tras detalle archivado, pregunta tras pregunta tragada, porque la alternativa, mirar de frente lo que estaba frente a mí, era impensable para la mujer que era. Era un impensable que elegí sostener por décadas con el trabajo silencioso de quien no quiere saber. Eso solo lo fui a entender cuando el piso desapareció de una vez bajo mis pies y no quedó nada más para pisar. La muerte de Eliakim fue en septiembre de 2024, domingo por la mañana, culto lleno, como siempre. Predicaba sobre misericordia, ironía que todavía hoy me traba la garganta cuando intento tragar. Con esa voz de barítono que llenaba el templo y que la gente decía que era don. La congregación estaba de pie, él en el púlpito, micrófono en mano, sudando como siempre sudaba cuando predicaba con esa intensidad que pensábamos que era unción. En medio de una frase sobre el amor incondicional de Dios, se detuvo. El micrófono cayó. Se llevó la mano al pecho con un gesto que parecía dramático, pero que no era actuación esta vez. Los ojos se abrieron enormes y cayó hacia adelante sobre el púlpito, tirando la Biblia y el vaso de agua, y fue al piso antes de que alguien pudiera llegar. Infarto fulminante. Murió antes de llegar al hospital. El velorio fue el más grande que Aguascalientes había visto en décadas. 2,000 personas. Fila de 3 cuadras en la banqueta, flores, coronas, carteles con palabras bonitas escritas a mano. Apóstol Eliakim, descansa con Dios, nuestro pastor eterno, la obra continúa. El obispo de Guadalajara vino personalmente, el presidente municipal vino. La televisión local cubrió con cámara en vivo. Yo estaba de negro, sentada al lado del ataúd, recibiendo abrazos de gente que no veía desde hacía años, escuchando «Mi más sentido pésame, doña Eloína». Era un santo. Dios se lo llevó demasiado pronto. Qué pérdida para nuestra ciudad, qué pérdida para todos nosotros. Santo. Todo mundo lo llamaba santo. Escuché esa palabra más de 200 veces en ese velorio y guardé cada una en el mismo lugar donde había guardado la mochila, la ropa lavada, el olor, la mirada de Taliesin. Solo que esta vez el cajón estaba empezando a no cerrarse más. 2 semanas después del entierro, el consejo de la iglesia pidió que fuera al rancho en Calvillo a hacer el inventario de los bienes, separar lo que era patrimonio de la congregación de lo que era bien personal de la familia, cosa burocrática, necesaria, que debía hacerse y que me tocaba hacer. Le pedí a don Jerónimo, diácono de confianza de la congregación, hombre que conocía desde hacía 20 años, que había sido compañero de confianza de Eliakim en muchos trabajos de la iglesia, que me llevara en carro. El camino era malo,
130 kilómetros de polvo y baches de tierra roja, y no me sentía segura de ir sola. Llegamos al final de la tarde, con el sol ya inclinándose hacia el horizonte y esa luz dorada que el norte de México tiene y que es diferente de cualquier otra. El rancho estaba intacto. Eliakim había ido ahí el último miércoles antes de morir, 4 días antes del infarto. El pasto del entorno estaba cortado, la casa de ladrillo limpia, todo en sus lugares correctos, como siempre. Entré, abrí las ventanas para ventilar, tomé el cuaderno y comencé la lista de los muebles de cada cuarto, hasta que bajé al lado externo de la casa, donde quedaba la entrada del sótano. La puerta de acero era gris, empotrada en la pared debajo de una escalera externa, en una posición que no era el primer lugar al que iban los ojos cuando llegaban al rancho. Sabía que existía. Siempre supe que había un sótano ahí, pero nunca me había quedado parada frente a ella por más de un instante. Nunca me había acercado lo suficiente para mirar bien. 7 candados. 7, mis queridos, de acero pesado, industrial, del tipo que se usa en instalaciones de seguridad, no en despensa de rancho. Cada uno diferente del otro, marcas distintas, tamaños distintos, como si hubieran sido adquiridos en momentos separados para garantizar que ninguna llave maestra pudiera abrir más de uno. Me quedé parada frente a esa puerta por un tiempo que no puedo medir con precisión. Don Jerónimo se quedó detrás de mí en silencio, también mirando. Después preguntó con voz baja de quien no quiere romper algo que está suspendido en el aire. «Doña Eloína, ¿tiene la llave?» No la tenía. En 28 años de matrimonio, nunca había sostenido la llave de esa puerta. Nunca había pedido, nunca había cuestionado, nunca me había quedado frente a ella y preguntado, ¿por qué 7 candados? ¿Por qué 7? ¿Qué hay detrás de una puerta que necesita 7 candados para ser protegida? Esa constatación de que la puerta más cerrada de nuestra vida en común era aquella que nunca me di el derecho de siquiera cuestionar, cayó en mi pecho con un peso que no puedo comparar con nada que haya sentido antes o después. Volvimos a Aguascalientes ese día, sin abrir nada. Busqué la llave en todos los lugares que podía imaginar. Cajón de la cocina, escritorio de la iglesia donde atendía, buró del cuarto de él, cajita de metal donde guardaba documentos, nada. Ninguna llave que sirviera en esos candados. Eliakim debía cargar el manojo separado, probablemente en el bolsillo cuando iba al rancho. Probablemente siempre con él. La ropa que usó el día del infarto había sido descartada en el hospital según el protocolo de ahí. Podía haber parado ahí. Podía haber mandado sellar el sótano con concreto, vender el rancho, tomar el dinero en nombre de la congregación y seguir adelante, como si 7 candados fueran cosa normal de dejar atrás sin abrir. Una parte de mí quería hacer exactamente eso, la parte que había sobrevivido décadas guardando cosas en el cajón. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a notar lo que otros no querían notar, que había heredado el ojo de lince sin aprender a usarlo a tiempo, esa parte no podía dormir con esa imagen. Los 7 candados se quedaron en mi cabeza como un ruido que no para, como ese zumbido que desaparece de día, pero que de madrugada, en el silencio absoluto del departamento vacío, es el único sonido que existe. La semana siguiente llamé a un cerrajero. El hombre se llamaba Casio, 45 años, gordo de cuerpo de quien carga hierro toda la vida, bigote grueso, manos gruesas de callos, que trabajaba en Aguascalientes desde hacía 20 años, abriendo todo lo que alguien necesitara abrir. Carro cerrado con llave adentro, portón antiguo con mecanismo oxidado, caja fuerte de herencia de familias sin combinación. Era el tipo de hombre que conoce el peso y la calidad de una cerradura de lejos. Lo llamé y expliqué con las palabras más simples que tenía. Necesito abrir una puerta con 7 candados en un rancho en Calvillo. Mi esposo murió y no tengo las llaves. Cobró 500 pesos. Acordamos el día siguiente. Fuimos los 3, yo, Casio y Jerónimo. Camino de tierra. Sol caliente del mediodía golpeando el parabrisas, ese silencio del interior mexicano que es diferente de todo silencio que conozco.
Llegamos al rancho exactamente al mediodía. Casio fue directo a la puerta. La miró con ojo profesional, dio una vuelta alrededor, estudió cada candado con atención y silbó bajito. Señora, estos candados son pesados, industriales. Hay gente que cierra cajas fuertes de banco con este nivel de seguridad. ¿Sabe qué guarda aquí? No sé. Por eso necesito abrir. Me miró por un momento, después tomó la bolsa de herramientas. Tardó 2 horas, candado por candado, con sierra específica, con soplete, con llave maestra que a veces funcionaba y a veces no, cambiando de herramienta, sudando en el calor, maldiciendo bajito cuando uno de ellos resistía más que los otros. Los candados iban cayendo al piso de tierra con un ruido metálico seco que resonaba en el silencio del rancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando el séptimo cayó, Casio tiró la herramienta en la bolsa, limpió la mano en el pantalón y me miró. «Listo. ¿Quiere que abra?» «Abre». Puso las 2 manos en la puerta y empujó. La puerta de acero era gruesa, pesada, y se dio despacio con un chirrido profundo de metal que no se movía desde hacía tiempo. Abrió. Del interior del sótano salió un aire frío. Era subterráneo, sin ninguna ventana, y el frío de ese espacio cerrado era diferente del aire de afuera. Y vino un olor. Reconocí el olor inmediatamente, con todo el cuerpo, antes de cualquier pensamiento consciente. Era el mismo olor que Eliakim traía en el cuerpo cuando llegaba de los retiros. Ese olor químico fuerte que nunca pregunté el origen, formol, cloro, y debajo de esas 2 cosas, una cosa dulzona de una manera que no era dulce para nada, el tipo de cosa que la nariz reconoce como equivocada antes de que el cerebro tenga nombre para ella. Casio encendió la linterna del celular, dio un paso adentro. 2. La luz recorrió el espacio y se detuvo. Se quedó inmóvil unos 3, 4 segundos. La linterna tembló en su mano. Después se volteó. Pasó junto a mí sin decir nada. Fue directo al monte que quedaba al lado de la casa. Se puso de rodillas en el piso con las 2 manos en la tierra y se quedó así un rato. Cuando se levantó, limpió la boca con el brazo, vino hacia mí con una mirada que nunca había visto en ningún ser humano en mi vida. Los ojos de quien acaba de ver algo que no debería existir en el mundo y que no sale más de donde entró. «Señora, usted no entra ahí. Por el amor de Dios, usted no entra ahí. ¿Qué hay ahí?» Se quedó mirándome unos segundos sin hablar. Después dijo con voz firme de quien está usando toda la energía que tiene para no perder el control. «Llame a la policía ahora. Llame a la policía y no entre ahí por nada». Fue al carro. Se sentó en el asiento del pasajero. No cobró los $500. No habló más nada. Cuando fui a verificar si necesitaba agua, estaba llorando en silencio con las manos en la cara. Jerónimo, que estaba detrás de mí cuando la puerta se abrió, no había entrado. Se quedó afuera. Me preguntó qué había. Casio dijo una frase y no dijo más nada. Vi cosas que no van a salir más de mi cabeza mientras viva. Llamé al 911 con las manos que no se quedaban quietas y la voz que forcé a mantener en el tono más neutro que pude. Informé la dirección. Dije que había encontrado algo en una propiedad y que la policía necesitaba comparecer. La voz que atendió fue calmada, profesional. Dijo que estarían ahí pronto. Y mientras esperaba sentada en el cofre del carro de Jerónimo, con el sol bajando en el horizonte y el silencio del rancho alrededor, empecé a armar el rompecabezas que había evitado armar por más de 20 años. Pieza por pieza, sin pedir permiso, sin orden, todo llegando de una vez con la fuerza de las cosas que quedaron reprimidas demasiado tiempo. El olor, la mochila, la ropa que lavaba solo, los jóvenes que volvían con ese silencio que no era espiritual, Talison y su mirada que dejé ir, las familias que desaparecían, los 7 candados por 22 años y ese olor que reconocí. Entendí. No en los detalles. Esos todavía no los sabía. Pero en lo esencial, en el tamaño de la cosa, en la abismal, absoluta distancia entre el hombre que pensé que conocía
y lo que había detrás de esa puerta de acero gris. La policía de Calvillo llegó en 40 minutos. 2 patrullas primero, con 4 policías que salieron despacio y fueron directo a la puerta del sótano. Después vinieron más patrullas. Después vino la pericial de Aguascalientes. Después la policía judicial. Después la fiscalía. En 3 horas, el rancho del pastor Eliakim tenía 14 vehículos oficiales y más de 30 profesionales trabajando bajo el sol y bajo la sombra de lo que esa puerta reveló. Me quedé afuera toda la tarde, sentada en el cofre del carro de Jerónimo, mirando a las personas entrar y salir del sótano sin parar. Todos los que entraban salían diferentes. Algunos salían en silencio total, mirando al piso, yendo directo a su propia patrulla sin hablar con nadie. Algunos salían con los ojos rojos y parpadeaban mucho, como quien intenta borrar una imagen que no desaparece. Un perito, hombre de unos 50 años, barbudo, con bata y guantes, salió, se sentó en el piso de tierra del terreno. Se quitó los guantes despacio y se quedó mirando a la nada unos 10 minutos, sin que nadie fuera a molestarlo. El fiscal responsable de la escena se llamaba Enrique. Era transferido de Guadalajara, especializado en crímenes graves, y entró al sótano de último. Se quedó ahí más tiempo que los demás. Cuando salió, caminó hacia mí despacio, con ese paso de quien está cargando algo pesado sin poder ponerlo en el piso. Se quitó los lentes, se frotó los ojos con el pulgar y el índice, como quien intenta reorganizar algo interno que quedó fuera de lugar. Doña Eloína, lo que le voy a decir ahora va a cambiar su vida. ¿Tiene a alguien aquí a su lado para acompañarla? Jerónimo está aquí. Está bien. Hizo una pausa, miró al lado, me miró de vuelta. Doña Eloína, el sótano del rancho de su esposo contiene evidencia de crímenes graves, múltiples, a lo largo de muchos años. ¿Qué tipo de crímenes? Se quedó en silencio unos 5 segundos contados. Miró al piso de tierra entre sus botas y mis pies. Después me miró de vuelta a la cara. No puedo describir lo que hay ahí ahora. No aquí, no de esta forma. Pero usted necesita saber que su esposo no era quien usted pensaba que era. Y los retiros que realizaba con los jóvenes de la congregación no eran retiros espirituales. El piso se movió debajo de mí. No fue desmayo. El cuerpo no cayó. Las piernas sostuvieron. Fue el mundo volteándose de cabeza en un movimiento lento y absolutamente inevitable. Como cuando uno entiende algo enorme y el entendimiento es más de lo que la cabeza puede procesar de una vez y entonces va llegando en olas, una detrás de otra, cada una mayor que la anterior. Todo lo que conocía, 28 años de matrimonio, 25 años de congregación, los retiros, los jóvenes silenciosos, el rancho, los candados, la ropa lavada, el olor, la mochila, la mirada de Talison. Todo se encajó de una vez con el ruido sordo y definitivo de verdades que llegan demasiado tarde, pero llegan. En las semanas siguientes, la investigación fue revelando lo que había en ese sótano. Un espacio de 40 metases con paredes revestidas de material aislante, aislamiento acústico, piso de concreto con estructura de drenaje en el centro, mesas de acero, un armario con instrumentos que la pericial clasificó formalmente como instrumentos de contención, sustancias sedantes, incluyendo ketamina, adquirida de forma irregular a través de un veterinario de ciudad vecina usando documentación falsa. Y en un congelador horizontal en el fondo del espacio, la pericial encontró lo que había hecho vomitar a Casio de rodillas en el monte. Pertenencias, ropas, objetos personales, identificaciones de al menos 14 personas diferentes identificadas posteriormente por ADN, catalogados con etiqueta, numerados, fechados, organizados como un archivo de oficina. El perito jefe dijo en la conferencia de prensa que en 3 décadas de carrera nunca había visto metodología parecida. Las paredes del sótano tenían marcas, rayas hechas con objeto cortante, agrupadas en bloques. La pericial contó 127 rayas a lo largo de los años de uso de ese espacio, una para cada retiro,
una para cada miércoles, una para cada vez que Eliakim bajó a ese sótano con alguien que confiaba en él. La policía comenzó a cruzar los datos con los registros de la congregación, con las familias que habían perdido contacto con hijos después de los retiros, con los jóvenes que se habían mudado de ciudad o ido a vivir con parientes o desaparecido de un día para otro. En 3 meses, 14 víctimas confirmadas por examen de ADN. La investigación siguió, posiblemente más. El caso se volvió noticia nacional en 2 días. La foto de Eliakim sonriendo en el púlpito al lado de las imágenes del rancho. El título que recorrió el país, El monstruo de Aguascalientes, la congregación que había construido en 25 años de trabajo, desmantelada en menos de un mes. El templo clausurado, el consejo disuelto, 2.400 miembros que un día llamaron a ese hombre apóstol, dispersos por el viento. Jerónimo, el hombre que estaba a mi lado la tarde en que la puerta fue abierta, que se quedó de pie mientras la pericial entraba y salía, tuvo un infarto leve 15 días después. Quedó internado una semana. Cuando salió del hospital y fue a mi departamento, se sentó en el sillón de la sala y se quedó mirando al piso un tiempo antes de hablar. Comí en la mesa de ese hombre por 20 años, Eloína. Canté himnos con él, levanté las manos en el altar a su lado, le apreté la mano después de cada culto por 20 años. La misma mano que... No terminó la frase, nunca la terminó. Y nunca más pisó dentro de una iglesia desde entonces, de ninguna denominación. La mamá de una de las jóvenes identificadas en el informe llegó a la delegación semanas después, creyendo que iba a buscar información sobre el paradero de la hija que había ido a vivir con la tía en 2006 y con quien había perdido contacto con el tiempo, como pasa. Cuando el fiscal Enrique le dijo que el ADN encontrado en el sótano era de la hija, que la hija nunca había llegado a ningún lugar, la mamá se desmayó en el pasillo de la delegación. Despertó llamando el nombre de la niña con una voz que no puedo describir sin que mi propia voz se quiebre. Supe de cada familia. Leí cada nombre de los 14 confirmados. Cada nombre era una persona que pisó en el rancho en Calvillo, confiando en el hombre al que yo llamaba esposo. La ciudad se volvió contra mí en parte, no toda, pero parte, lo suficiente para doler. Ella sabía. Era lo que se decía en las conversaciones. ¿Cómo no sabía? Vivía con él, estaba junto todos los días. Ella sabía y dejó. Papelito en la puerta del departamento con la palabra cómplice, escrita en mayúscula. Piedra en la ventana de madrugada. Llamada anónima con voz alterada diciendo cosas que no voy a repetir aquí porque no merecen ser repetidas. Salí de la casa donde había vivido con Eliakim sin llevar nada más que una maleta de ropa. Su colonia todavía impregnaba el cuarto. La Biblia estaba en la mesita de noche, en el lugar de siempre, como si el dueño fuera a volver a buscarla. El traje negro del último domingo estaba en el gancho del closet. Cada objeto era una acusación silenciosa. Vivías aquí, servías el café todos los días. No viste. No quise nada de esa casa, nada de ese hombre. La policía me interrogó 3 veces. Declaraciones largas de horas que salían por la mañana e iban hasta la tarde. El fiscal Enrique preguntó todo con paciencia y sin crueldad. Conté todo. La mochila, la ropa que lavaba, el olor, Talison y la mirada que dejé ir. Los candados que nunca pregunté por qué. Conté que vi y no supe entender, que sospeché y tragué la sospecha antes de que llegara a la superficie de la conciencia, que había señales que archivé porque la alternativa era impensable. La investigación concluyó que no participé, que no tenía conocimiento de la extensión de los crímenes, que nunca tuve acceso al sótano. Fui considerada testigo, no sospechosa. Contribuí con todo lo que estaba a mi alcance. Entregué diarios, agenda, documentos, autoricé acceso a la computadora, firmé todo lo que me pidieron firmar. No debo lealtad a un muerto. Debo verdad a los vivos. Pero la absolución legal no absolvió mi conciencia. Eso necesito ser honesta. No absolvió y probablemente no va a absolver nunca. La justicia dijo que soy inocente. Mi cabeza dice que no lo soy.
Y entonces, 6 meses después de todo aquello, llegó la carta. Sobre blanco sin remitente, hoja de cuaderno escrita a mano, con letra pequeña y firme de quien escribió después de pensar mucho tiempo sobre cada palabra. Doña Eloína, usted no me conoce, pero yo la conozco a usted. Mi nombre es Talison. Intenté contarle una vez después del culto. Su esposo me sacó de cerca antes de que pudiera terminar. Sé lo que había en ese sótano porque yo estuve ahí. Sobreviví. Muchos no sobrevivieron, pero yo sí. Tengo hoy esposa, tengo un hijo, tengo vida. Y quiero que usted sepa, la perdono. La perdono por no haber escuchado ese día, porque vi en sus ojos que usted no sabía. Vi en sus ojos. Talison. Leí sentada en el piso del departamento con la espalda en la pared fría. Leí 5 veces. En la sexta, las lágrimas no dejaban ver más las letras. Guardo la carta debajo de la almohada. Duermo con ella ahí todas las noches. No por consuelo, por penitencia. No por paz, por responsabilidad. Porque esa carta es la única cosa en el mundo que me dice que alguien que pasó por lo peor de aquello sobrevivió y encontró vida del otro lado. Y porque me dice también que ese muchacho joven intentó contarme, me miró a los ojos en el pasillo de esa iglesia y leyó en mis ojos que yo no sabía, que iba a hacer algo si supiera. Espero que haya leído bien. Tengo 66 años. Vivo aquí en Aguascalientes, en el departamento de una recámara en el centro de la ciudad que renté cuando salí de la casa que dividía con Eliakim y de la cual no quise llevar nada más que una maleta de ropa. No volví a esa casa. No volví al barrio donde queda el templo clausurado. Me quedo del lado del centro, cerca del movimiento, porque el silencio de calle vacía todavía carga un peso que no sé explicar con precisión, pero que mi cuerpo reconoce. El departamento es pequeño. Sala con la mesita de documentos, recámara, cocina apretada donde el café se prepara todas las mañanas, baño. Una ventana que da a un árbol que siempre está lleno de pájaros que cantan antes de que salga el sol del todo. Mobiliario que fui juntando poco a poco, pieza por pieza, todo elegido por mí, sin consultar a nadie. El sillón donde me siento a leer al final de la tarde, yo elegí. El color de la pared, un amarillo suave que recuerda luz de sol de 4 de la tarde, yo lo elegí. Yo misma pinté un sábado sola, con el radio prendido tocando las canciones viejas de mi papá. No voy más a la iglesia, a ninguna. La palabra pastor todavía me causa una reacción que no controlo, una frialdad que comienza en el estómago y sube despacio. El himno me traba, la predicación me cierra. Converso con Dios a mi manera ahora, calladita, sin intermediario, aquí en mi cocina por la mañana, mientras el café se prepara y los pájaros cantan afuera. El rancho en Calvillo fue demolido por el municipio. El sótano fue sellado con concreto. En el lugar hay una placa pequeña y discreta con los 14 nombres de las víctimas confirmadas. Sé que la mayoría de la gente de Aguascalientes prefiere no mirar esa placa. Prefiere que el asunto desaparezca de las conversaciones, que el tiempo cubra con la capa de olvido, que el tiempo cubre todo lo que es demasiado doloroso para ser recordado. Una vez al mes voy hasta ahí. Tomo el camión hasta Calvillo. Después consigo aventón en el camino de tierra con alguien que va en esa dirección y camino el último kilómetro a pie con el sol en la cara y el olor a pasto seco de los 2 lados. Llego al terreno que quedó, donde era el rancho. Me quedo parada donde era la puerta del sótano, donde ahora hay concreto y monte creciendo alrededor de la placa con los nombres. Me quedo ahí 1 hora en silencio. No rezo, solo me quedo mirando al piso, pensando en los 14 nombres y en los que la investigación todavía busca. La carta de Talison la cargo en la bolsa. A todos lados que voy, ella va junto, doblada de la misma forma. No por superstición, por responsabilidad. Porque esa carta es el único documento que me dice que existe vida del otro lado de lo peor que puede pasar, que es posible sobrevivir, que es posible tener esposa, hijo, futuro. La investigación continúa abierta aunque Eliakim esté muerto. La policía todavía cruza datos,
Todavía recibe denuncias de familias que están entendiendo ahora, años y a veces décadas después, por qué el hijo volvió diferente de ese retiro, por qué nunca más fue el mismo, por qué nunca quiso explicar lo que pasó. Yo colaboro con lo que me piden, respondo cuando llaman, entrego cuando piden. No debo lealtad a un muerto, debo verdad a los vivos. Mi hermano Dirceu llama todos los domingos por la mañana a las 10 en punto, todas las semanas sin fallar. A veces hablamos 20 minutos, a veces una hora sobre cualquier cosa. El clima que hace, la sobrina que creció, un programa de televisión que vio y le pareció gracioso. Nunca me juzgó, nunca preguntó por qué no vi. Ese silencio de Dirceu sobre ese asunto específico es uno de los mayores regalos que he recibido en estos últimos tiempos. Mi vida hoy cabe en este departamento pequeño, en estas idas mensuales al terreno de Calvillo, en esta mesa de documentos que organizo todas las tardes. No es una vida fácil. No es una vida feliz de la manera que uno imagina felicidad cuando es joven y todavía piensa que la felicidad es un estado permanente. Es una vida honesta. Es una vida construida con lo que quedó después de que todo se derrumbó de una vez. Y cuando el pájaro pica en la ventana por la mañana y el café se prepara y el radio toca algo viejo, siento no paz, que sería mentira que no me permito contar, pero una especie de firmeza. La firmeza de quien decidió no desviar los ojos, de quien eligió recordar cuando sería más fácil olvidar, de quien aprendió de la forma más dura que existe que el silencio tiene un precio que uno nunca paga solo. Eso por ahora es lo que tengo y es lo que ofrezco. Mis queridos, mi gente que se quedó aquí conmigo hasta el final de esta historia tan pesada, tan necesaria, tan difícil de decir y de escuchar, no saben lo que significa para mí saber que no estoy sola en este silencio que elegí romper, que hay gente del otro lado de la pantalla dispuesta a quedarse, a escuchar, a no desviar los ojos cuando la cosa se pone pesada. No cuento esta historia para que sientan lástima de mí. La lástima no la quiero y nunca la quise. La cuento porque aprendí en carne propia que el silencio tiene un costo que solo entendemos cuando ya pagamos demasiado caro. Durante décadas vi señales. A lo largo de años, detalle por detalle, veía y archivaba, guardaba y me explicaba a mí misma con historias que mi propio cerebro inventaba, porque era más fácil inventar una explicación que aceptar lo que estaba frente a mis ojos. La nariz sentía el olor y la mente descartaba. Los ojos veían la mochila y las manos cerraban sin preguntar. Los oídos escucharon a Talison comenzar una frase y dejaron que el esposo se lo llevara antes de que terminara. Y mientras yo hacía eso, mientras elegía no preguntar, no insistir, no abrir ese cajón, otras personas pagaban el precio de mi silencio. Esto es lo que necesito que escuchen con atención, mis queridos. La pregunta que no hiciste, la señal que notaste y guardaste, la mirada que viste y dejaste pasar, esos momentos tienen peso real en el mundo. No son cosa pequeña, no son cosa que pasa. Y la responsabilidad de notar y de actuar no es culpa que paraliza, es responsabilidad que apunta hacia adelante. Hoy sé que lo que Talison intentó decirme en ese pasillo podría haber cambiado mucho. Sé también que Eliakim era hábil, con una habilidad construida en décadas de práctica, en manipular la confianza de quien creía en él. Pero entre la ingenuidad y la complicidad existe un espacio enorme. Y es en ese espacio que vivo. No soy culpable de lo que él hizo, pero no soy inocente de la forma que me gustaría ser. Si alguien que me está escuchando ahora está en una relación de cualquier naturaleza con cualquier persona donde percibe que algunas puertas nunca se abren para ti, que algunas preguntas nunca tienen respuesta clara, que algunas explicaciones siempre son razonables, pero nunca completamente ciertas. Presta atención a ese apretón que sientes e intentas ignorar. El apretón existe por una razón. Tu instinto no está equivocado. Si estás en posición de ver,